permítame iniciar con nuestro colega Juan Omar Fierro, que desde ayer estamos en contacto con él, siguiendo de cerca el caso Rosario Robles. Ya se confirmó, como lo reportó Juan Omar Fierro, que la Fiscalía General de la República ha ya imputado a Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, de Sedesol y de Sedatu, y bueno, pues ya hay una imputación directa por haber causado un daño a la hacienda del país, a las finanzas públicas del país, por más de 5,000 millones de pesos. Una audiencia larga. Juan Omar, cuéntanos, buenos días. Efectivamente, Carmen, una audiencia larga que terminó ayer después de las 9:30 de la noche y que empezó a las 11 de la mañana. Y es que, Carmen, tras advertir que fue alertada por exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, de la falsificación de firmas, contratos y documentación comprobatoria, es decir, los llamados entregables, la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles un posible daño al erario por un monto de 5,073,358,000 pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la subcontratación de universidades públicas por parte de esas dependencias, o también de sistemas estatales de televisión. En la audiencia, Carmen, se utilizó una vez la palabra estafa maestra, que fue justamente una investigación periodística que se hizo a partir de todos los reportes que en su momento realizó la Auditoría Superior de la Federación. En esta audiencia de imputación, la Fiscalía explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que este delito se cometió con dolo, de forma continuada y con evidente omisión de su parte para actuar o para tratar de impedir todas estas irregularidades. De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicios para los cuales fueron contratados y sin que se acreditara, en algunos casos, el cumplimiento de los servicios contratados. La fiscal Teresa Maldonado explicó que Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu. La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que el extitular de la Auditoría Superior de la Federación, el exauditor Juan Manuel Portal, le advirtió en junio de 2014 de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo. Además, la Fiscalía dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por exfuncionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables. En suma, se trataba de contratos públicos simulados para distraer recursos del erario. La conducta ilícita, señaló la Fiscalía, se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento, decía la Fiscalía, de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros de manera reiterada, al no actuar contra estos terceros que de manera reiterada cometían dichas irregularidades como la falsificación de firmas o la realización de contratos simulados, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa, de acuerdo con la fiscal Teresa Maldonado. La audiencia fue presidida por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y bueno, la defensa de Rosario Robles solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas de descargo, por lo que ya se suspendió la audiencia a las 9:30 de la noche y se reanudará hasta el próximo lunes a las 18 horas. Tras un breve debate con el juez de control, los defensores de Robles lograron ampliar este plazo en 96 horas, a pesar de que habían solicitado ampliarlo por 144 horas. Previo a concluir la audiencia de imputación, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna advirtió a Robles Berlanga que si no se presentaba el próximo lunes, se haría acreedora a medidas de apremio. En respuesta, la extitular
de Sedesol y Sedatu, aseguró que se volverá a presentar de forma voluntaria, tal y como lo hizo el día de ayer. Incluso aseguró que se encontraba de vacaciones en el extranjero cuando se enteró del citatorio y que prefirió regresar a México para dar la cara frente a las imputaciones que le hizo la Fiscalía General de la República. Al momento de su llegada, la propia Rosario Robles se refirió justamente a que ella había acudido a este citatorio a dar la cara. Vamos a escuchar a Rosario Robles Berlanga. Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a entrar a conocer apenas en este momento. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila. Gracias. Al final platicamos. Muchas gracias. Al final no platicó. Hay que decir que en esta audiencia de imputación, la Fiscalía General de la República insistió muchas veces en las omisiones de Rosario Robles para actuar en contra de los funcionarios de Sedesol y Sedatu que simulaban contratos, fabricaban expedientes, suplantaban identidades, falsificaban firmas. Esto a pesar de que fue advertida por 2 exfuncionarios de la propia Sedesol y Sedatu que incluso subieron a la oficina de Rosario Robles para denunciar dichas irregularidades. Lo que Rosario Robles le respondía a estos funcionarios que ahora son testigos de la Fiscalía es que tenían que arreglarlo con el oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Cebadúa, un hombre muy cercano a ella, que fue mencionado múltiples veces como una de las personas que firmó la mayor parte o buena parte de estos convenios irregulares que firmaba Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas estatales de televisión para justamente subcontratar a estas dependencias y de esta forma pues darle la vuelta a la ley de adquisiciones, violando también esta misma ley, porque en muchos de los casos no se respetaba la obligación de estas universidades públicas y de estos sistemas estatales, primero de contar pues con la experticia para poder cumplir con los contratos, segundo, tampoco tenían capacidad técnica o financiera para hacerlo, y en tercer lugar, porque terminaban subcontratando incluso por encima del 49% que permite la ley, pues los servicios con empresas particulares que en muchos de los casos solamente dispersaban los recursos y no cumplían con la entrega de los servicios o los materiales que supuestamente se les habían encargado. Incluso se detectó que en varios de estas operaciones en las que estaban vinculadas Sedesol y Sedatu, siempre bajo el mando de Rosario Robles, pues estas empresas subcontratadas finalmente cobraban y en unos meses o en unas semanas trasladaban todos los recursos o la mayor parte de estos recursos a otras empresas totalmente ajenas a los procesos de licitación, totalmente ajenas a los contratos entre las universidades públicas y las dependencias gubernamentales, logrando así pues que el dinero proveniente del erario se perdiera en estas empresas particulares que están siendo investigadas. En este sentido, la Fiscalía General de la República advirtió que Rosario Robles fue misa de actuar en consecuencia, a pesar de que era secretaria de Estado y que era garante como titular de Sedesol y Sedatu del buen ejercicio y del buen desempeño para el cuidado de este dinero público. Ella permitió, al no actuar, la falsificación de firmas, la suplantación de funcionarios, la simulación de contratos por parte de estas empresas. También permitió que el destino y el pago de las empresas subcontratadas fuera a otros particulares. También permitió que se entregaran, en algunos casos, entregables copiados de Internet, es decir, que para tratar de acreditar un servicio que supuestamente habían prestado estas empresas particulares, se recurría a fabricar expedientes copiando pues páginas de Internet o estudios de Internet previamente existentes, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de que conoció por parte de estos funcionarios y de la propia Auditoría Superior de la Federación, de Juan Manuel Portal, estos desvíos, no lo informó ni tampoco lo evitó como secretaria de Estado, provocando así un daño al erario de más de 5,000 millones de pesos.
las irregularidades, advirtió la Fiscalía General de la República, se encuentran en diversas carpetas de investigación en contra también de varios servidores públicos que estuvieron a cargo de la hoy imputada Rosario Robles. También señalar por parte de la Fiscalía General de la República que en muchos de estos casos ya hay funcionarios que están procesados, entre ellos, por ejemplo, Humberto René Islas Cortés y Enrique Prados Ordóñez. Ellos fueron funcionarios del área de Recursos Humanos y Materiales de Sedesol y Sedatu, y también de la Dirección de Programación y Presupuesto, que forman parte también de una investigación periodística que presentamos en Aristegui Noticias sobre los llamados entregables, y en este sentido, pues estos funcionarios ya se encuentran procesados penalmente por todo este tipo de irregularidades que incluyen la fabricación de expedientes en búnkers o domicilios particulares que eran totalmente ajenos a Sedesol y Sedatu, pero en los cuales pues recibían instrucciones funcionarios de la propia Sedesol y también de las universidades públicas para ahí fabricar los expedientes con los cuales intentaban solventar pues las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que sobre este asunto se fueron presentando, y que Rosario Robles, a pesar de estar alertada de forma constante por parte de los servidores públicos implicados, pues jamás dio cuenta sobre esto al presidente de la República, y tampoco actuó de manera legal para que se impidiera este desvío y este daño al erario por más de 5,000 millones de pesos. Carmen, parte de lo que se dijo en esta audiencia, que se va a reanudar el próximo lunes debido a esta ampliación del plazo constitucional solicitada por la defensa para presentar pruebas de descargo y de esta forma pues tratar de defender la inocencia de Rosario Robles en este delito que se le imputa. Sin embargo, hay que advertir que la propia Fiscalía General de la República informó que hay carpetas de investigación abiertas que se van a judicializar, y en algunas de ellas también aparece mencionada Rosario Robles, por lo que no habría de extrañar que más adelante se presenten nuevos cargos penales contra Rosario Robles Berlanga por su participación en estos hechos y por no actuar por no actuar justamente en los convenios donde hubo el presunto desvío de recursos públicos. Pues Juan Omar Fierro, ahí está el reporte amplio de lo que ocurrió el día de ayer, y bueno, pues esto arranca en esta nueva circunstancia para Rosario Robles, la secretaria de Estado, por esta ya imputación de la Fiscalía General de la República, por este posible daño al erario. El cálculo que se hace es de 5,073,358,000 pesos, aunque bueno, pues versiones periodísticas han hablado hasta de 7,500 millones de pesos de estos presuntos desvíos con recursos públicos. Así que esta audiencia de imputación que inició, como dices, ayer, pero se pospone hasta el próximo lunes 12 de agosto, ¿cierto? Sí, Carmen, a las 6 de la tarde se reanuda, una vez que la defensa de Rosario Robles pues haya logrado obtener, digamos, las pruebas de descargo que quiere presentar en sede ministerial, es decir, ante la Fiscalía General de la República, para que éstas se debatan en la continuación de la audiencia que se realizará a partir del próximo lunes. Seguramente será como el día de ayer, una audiencia larga que podría prolongarse hasta la madrugada. Pues seguiremos muy de cerca todo esto, Juan Omar Fierro, y veremos si esto es el inicio. No veremos, es claramente el inicio de esta parte de la investigación que ya incluye la imputación a la exsecretaria. Vamos a ver hasta dónde llega esta investigación y este ya proceso judicial abierto en torno a este desvío multimillonario del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues veremos en dónde termina esta historia. Gracias por reportarlo y no perdamos la comunicación. Buenos días. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días, pues ahí está, de acuerdo al pliego de imputación, como lo ha narrado e informado ampliamente Juan Omar Fierro, de acuerdo al pliego de imputación, el daño al erario se realizó a través de estos 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales fundamentalmente. Así que bueno, pues ahí está la audiencia, las múltiples imágenes, las muchas imágenes que los medios de comunicación captamos para mostrarlo a nuestras audiencias. Y bueno, pues vestida de blanco llegó a la audiencia Rosario Robles Berlanga.